lectura y la exhortación de la palabra del Señor. Dios guarde y bendiga a nuestro pastor. Amén. Muy buenas noches. Es un honor de poder compartir con ustedes que nos han invitado en su aniversario número 52. Gracias, Señor, por estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Así que, bueno, mis orígenes son pentecostales, así que no de familia. Mi bisabuela tuvo en el año 1909, así que vengo de los orígenes pentecostales. Mi abuelo es de la metodista episcopal. El abuelo se quedó en el otro lado y la otra parte de la familia se hizo pentecostal, así que tengo los dos orígenes. Así que gracias, Señor, por eso. Y de la bisabuela, recuerdo justamente el otro día, recordaba que en su tiempo predicar en la calle se iban presos. Ella pasaba presa en la comisaría y el abuelo contaba que mi abuelo falleció a los 106 años, falleció y contaba que él se arrancaba por las patas de los caballos. En ese tiempo los carabineros estaban siempre a caballo y los tomaban presos por predicar en la calle y los llevaban a las comisarías, y ahí en las comisarías los tenían detenidos y los soltaban, no los dejaban detenidos todas las noches, sino que los tenían que estar todo el día detenidos y los soltaban en la noche. Y bueno, ¿en qué creen que se dedicaba a hacer esta mujer ahí? A predicar. ¿Y a qué más creen ustedes? ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando que cantaba, oraba y predicaba? Pablo y Silas en la cárcel, eso hacía ella ahí en las comisarías. Y por eso creo que si hoy toda mi familia somos creyentes y hay toda una generación tras generación, mis hermanas casadas con pastores de distintas iglesias, y es justamente por la oración de esa mujer ahí en la comisaría, orando por las generaciones. Por eso es muy importante el evangelio transmitido de generación en generación, y la gracia del Señor inunda la vida de las personas. Así que no es casualidad esto que nosotros llamamos diosidencia, que yo esté aquí con ustedes, pueda compartir en este aniversario, compartir de Jesucristo y compartir la palabra del Señor. Así que voy a leerles la palabra del Señor. Nos vamos a poner de pie. Primera de Crónicas. Crónicas está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 32. Un solo versículo. Ustedes dirán, un solo versículo, la prédica va a ser cortita. Se pueden equivocar. Un solo versículo. 12:32. ¿Lo encontraron? Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Así que asiento, vamos a tomar asiento y vamos a meditar en esta palabra del Señor. Y creo que es una palabra que el Señor me ha dado para ustedes, en estos 52 años de aniversario de Crónicas. Es cuando David, todo el capítulo 12, que nos lo hemos leído, él está preparando un ejército.
Y el ejército está conformado por distintas tribus, todas las tribus, y cada uno aportaba gente, guerreros y gente que estaba preparado para ir a la batalla. Y uno de los grupos que forman parte de este ejército de David se llamaba la tribu de Isaacar. ¿Y cuántos hombres eran? 200. Eran 200, un grupo, podríamos decir, para un ejército, eran grupos pequeñitos, no eran así un gran número, 200. Ya. Y estos hombres dentro de esta tribu eran hombres que tenían cualidades especiales. Que Dios es un Dios que recompensa. Todos los nombres que aparecen en las Escrituras, y cuando alguien le colocaba nombre a alguna persona en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los nombres para los judíos tenían sentido. Cada nombre significa algo. Y no era casualidad cuando le colocaban los nombres. Y a veces también nuestros padres, cuando nos colocaban nuestros nombres, también tenían el sentido de colocar a veces nuestros nombres bíblicos. Mi papá me puso Pablo, y él dice que abrió la Biblia y dijo, ¿qué nombre le pongo a? Que abrió la Biblia y dijo, Pablo, un gran misionero que viajaba por causa del Evangelio. Y en el fondo lo que hizo fue profetizar sobre mi vida, porque he viajado por muchas partes del mundo por causa del Evangelio, en distintos países, viendo obras más grandes del mundo. Ahí se juntan 100.000 personas cada domingo. Cada culto son de 20.000 personas. ¿Saben lo que es? Tiene 5 cultos de 20.000 personas alabando al Señor, glorificando al Señor. Y cómo Dios está haciendo en todos los países del mundo. Y hoy el Evangelio es el gran poder de Dios manifestado a las naciones. Así que, querido hermano, lo que quería explicarle es que los nombres tienen sentido y tienen propósito. Así que cuando uno le coloca un nombre a un hijo, tú lo que estás haciendo es profetizar sobre la vida de tu hijo y colocarle un nombre que tenga sentido en lo que es. Y a veces también, por ejemplo, Jacob. A ver, ¿qué significa Jacob? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué significa Jacob? Engañador. A ver, ¿usted le pondría un hijo engañador? No. Muchos teólogos dicen, eso no significa, porque cuando él nació fue tomado el talón de su hermano, y eso significa tomado el talón, porque usted no le pondría a su hijo engañador. ¿No es cierto? Y ellos tampoco le ponían engañador. ¿Pero por qué engañador? ¿De dónde salió el nombre engañador? Ya, ¿quién se hizo la fama? Él mismo se hizo la fama. Él se hizo la fama de engañador. Y muchas veces, y por eso que Dios tiene que cambiarle el nombre a Jacob. Y le cambia el nombre y le llama, ¿cómo le llama? Israel. Todo el mundo especula. Porque la Biblia dice claramente que nadie sabe cuándo el Hijo de Dios va a venir. Así que son hijos engañadores, gente que anda engañando a la gente. De entender los tiempos de Dios. Y por lo tanto, Dios quiere, y lo que dice justamente en Apocalipsis, el que esté limpio, todavía. El que está sucio, ensúciese más todavía. ¿Qué más dice en Apocalipsis en relación a los fríos o calientes? ¿A quién va a vomitar de la boca? A los tibios yo los voy a vomitar de boca. Dios quiere una iglesia que ama a Jesucristo, que reconoce el poder de Dios, que reconoce la gracia de Dios, que reconoce que es un Dios grande, majestuoso y poderoso. Por lo tanto, iglesia, vive la realidad del tiempo de Dios y no la realidad de lo que la gente dice, especula, lo que es el trono y lo que es el mundo está viviendo.